Muy buenas noches. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. En este momento vamos a hablar del hermetismo. Cuando uno se encierra, pero vamos a ver entonces hasta qué punto es favorable o hasta qué punto perjudica. Ustedes verán cómo lo interpretan. Vámonos desde la conceptualización, donde hermética se dice de una persona de pocas palabras, austera, reservada, que mantiene una distancia con respecto a los otros, pero suele llamarse también antipática, porque como nosotros queremos que las personas se nos dobleguen, le damos pues ese apelativo, o porque ostenta una expresión altiva y hasta huraña, como si careciera de amigos y solo tuviese enemigos a su alrededor. Pero sí puede ser también un personaje misterioso que se le ve andar por las calles hundido en reflexiones, con miradas hacia el entorno. Otras es desdeñoso, ajeno a la vida e intereses de los demás, incluso a la propia familia. Pero cuando estos herméticos estallan con súbita y violenta cólera, se dice que están endemoniados, porque nadie puede explicar tan repentino arrebato. Entonces, si nos damos cuenta cómo se incorporan jamás, muchos de ellos no se incorporan a la sociedad, ni se dejan impregnar por nadie. Su única forma de manifestarse exteriormente es la violencia, que por inesperada sorprende a todos. El hermetismo pues tiene muchas caras. Ahí aparece el egocentrismo, el egoísmo, el asentismo, el narcisismo, orgullo, solipsismo, iniciativa privada, misticismo, pero un misticismo, digámoslo así, monacal, de monasterio. A veces también aparece en el hermetismo un espíritu de empresa o un burocraticismo. Según José, algún conocido, él afirmaba: tenemos así nuestro demonio como el griego, pero nuestro demonio como el socrático. Entonces están todos los demonios comprendidos, razón por la cual este puede ser nuestro demonio. Es el mismo, o todos somos demonios. Paradójicamente, como todos somos unos, al vivir social y colectivamente, pues podemos aislarnos en nuestra intimidad o crear cada uno un yo hermético y cada vez separado hasta transformarse en una célula demoníaca en lucha contra los demás. Pero ahito de soledad vuelve desesperadamente la mirada hacia los otros, multiplicando ¿qué? Pues los encuentros que pueblan de palabras el silencio. Y hay muchos caminos, a veces tortuosos, para llegar a sentirse seguro en el yo. Así pues el hermetismo, cuando es ansia de recogimiento, digámoslo así, para encontrarse a sí mismo, pues constituye la vía más perfecta. Pero en el horizonte, este hallazgo es a veces tan largo y anchuroso, pues que parece inacabable, digo. Entonces solo la conciencia de sí, laboriosa e intensa, puede llegar directamente al yo. Y ese yo sumido en el retiro y apartado de las gentes puede ser un buen método para uno ver más allá de sus narices, pero siempre y cuando esté trabajando su conciencia, porque muchos se aíslan y nunca les gusta reflexionar, nunca les gusta pensar, nunca les gusta ir más allá y se vuelven unos reprimidos asesinos. Entonces hay soledades que a través del hermetismo
puede también subsistir como interrogante continuo, o lo que supone una disimulación hipócrita del que se conoce y finge vivir su yo como enigma perpetuo. Y esta es una desviación del camino correcto que uno debe continuar. Entonces el hermetismo es necesario para destruir el verdadero yo, la cual pues exige vivir un tiempo como dentro de un frasco de laboratorio. Y una vez conocido, nos recogemos en el silencio sabroso, pues de sentirse ser uno. Y ahí viene un goce de la introspección que salva de la distracción efímera y la dispersión polvorienta que la sociedad nos puede dar continuamente. Podríamos preguntarnos, ¿estamos condenados a mantener secreto nuestro yo sin poder comunicarnos? Pues el hermetismo es callar vacío, yo sin tú. El bien es apertura a los otros, la transparencia por el diálogo vivo, y sin embargo para entenderse es necesario la palabra expresiva iluminadora. Por eso es que cuando uno se vuelve hermético para bien, uno dice, me iluminé, y sale a servirle a la sociedad, pero no se puede comprender uno a otro en la clarividencia intelectual, porque ello pues le precipita en la sombra del desacuerdo o la comprensión recíproca. Ustedes escuchan que dicen, los hombres las preferimos brutas. Esa brutalidad, ¿qué quiere decir? Es esa inocencia que esas mujeres tienen a través de la no intelectualidad. Y son tan buenas mujeres, son tan buenas esposas, son tan buenas hijas, no porque se dejen someter, sino porque son puras al amar. ¿Quiere esto decir que únicamente entienden los espíritus pensantes el diálogo entre herméticos? Ustedes verán que responden. Pero lo que sí sabemos es que hay un diálogo cuando uno es hermético y eso es espiritual. El diálogo intelectual lógico y nada más lo que constituye un puro aristocraticismo espiritualista, para que cada uno salga de su hermetismo y le entregue al otro su recóndito secreto, solo es posible por un afecto recíproco. Es el yo entender al otro, el yo amar a los demás y el amarme. Entonces la necesidad de comunicación proviene de la afección hacia el prójimo, que los griegos denominaron en alguna vez filia. De ahí viene la palabra familia, si no estoy equivocado. Entonces el silencio obstinado del hermético hace sospechar que esconde una culpa o un crimen que se resiste a confesar. Eso basándonos en Emilio, en esa obra del silencio de la escritura, donde muchos herméticos están metidos en sus sombras, que es lo que lo perjudica a uno, es sus frustraciones. Entonces, ¿el yo es el demonio? Se puede uno preguntar. Porque el ensimismado no necesita de nadie, o se basta a sí mismo como si fuera un dios menor. Entonces hablar consigo mismo es un modo habitual de existir. Y para muchos pues es un demonio. Pero hay que ver el enfoque de ese hermetismo. O sea que si uno habla con los demás y tiene momentos de silencio, no es tan hermético, pero hay hermetismo, ya que el monólogo es el proyecto anticipador del lenguaje comunicativo. Entonces, lo cual de este autodiálogo del lenguaje comunicativo es positivo en muchas oportunidades. Pero lo cruel de este autodiálogo consiste en que no nos dirigimos hacia los otros, sino a uno mismo, a crecimiento individual. Y nos enterramos todavía más en nuestro ser. Ahora bien, hay dos tendencias del yo. La que guía hacia el conocimiento racional como principio generador de toda ciencia, y otro que atormenta y desdobla el yo hasta convertirlo en otro de sí mismo.
se da cuenta que él era una falsedad, o se da cuenta que él tiene que ser lo que es. Entonces el que se expresa por escrito igualmente calla u oculta su secreto. Y cualquier verdadero autor, quizás sin quererlo ni saberlo, es un hermético. Y esta paradoja lo analiza sabiamente Emilio Lledó, donde él dice que cada palabra es hasta cierto punto la búsqueda de una respuesta. Y el sujeto que habla pues aclara muchas dudas al responder a interrogaciones de los que escuchan. Y sin duda, el que escribe quiere decir a los otros, este soy yo, pero no lo logra totalmente. Es el hermetismo del lenguaje escrito frente a la transparencia del hablado. Entonces de aquí proviene que la necesidad de la hermenéutica, que es el arte de interpretar el texto siempre sibilino y misterioso. Por eso es que los filósofos en la hermenéutica pues la enseñaban y la pregonizaban y aún decían que era importante para ellos, y muchos fueron hermenéuticos. Entonces el lector es el primero que se debe esforzar en descifrar el enigma del escritor, pero puede enredarse fácilmente en la complejidad del texto, como está sucediendo en este momento, que ustedes están escuchando y se están enredando, pero ustedes capten lo que se quiere decir, no la forma, sino el fondo. Entonces, la fórmula hermética pues consiste en comprender a un autor mejor de lo que puede explicarse a sí mismo. Y el silencio de la escritura requiere la compañía del intérprete para convertirse en voces. Y así es que se explica el hermetismo implícito en toda literatura, y haya dado origen a una teoría estética de la vanguardia antirrománica y antipatética, pues que oculta la inmediata e ingenua realidad exterior y los sentimientos íntimos. Entonces se puede decir que este señor Mayamé y Valery pues son los creadores del hermetismo literario y poético, ya que intelectualizar la emoción vela el verdadero sentir. Entonces el poema es para ellos el símbolo de una realidad desaparecida entre los ojos y que hay que rechazar con la imaginación especulativa. Tarea siempre pues sin terminar. Si ustedes se dan cuenta de la novela contemporánea, donde requiere ser interpretada para comprenderla, el uso y el abuso de la metáfora poética y la imaginación desatada puede ocultar el verdadero pensamiento o el sentido real de lo que se quiere decir. Por ejemplo, si ustedes van al poeta Federico García Lorca, en una antología de la muerte, pues disimula por la tempestuosa inundación de imágenes que esconden los conceptos trascendentes del poema. Entonces hay que salir del hermetismo, abrir las puertas al campo, a la comunicación humana por el diálogo sincero, y la sombra se fusiona con el ego y ahí ya hay esa habilidad transpersonal con el otro. Entonces la confesión recíproca de sentires para llegar a un entendimiento genuino es necesario. Y volvemos a sentir, pues pensando como los románticos alemanes que, sin renunciar al yo privado, lograron una intersubjetividad universal mediante la reflexión íntima. Entonces aprendamos a gozar los encantos de la comuna, del común, de la unidad, que nos aporta siempre novedades pues sorprendentes y descubrimientos inéditos sobre el ser del hombre. No hay prisión más miserable que la del yo ensimismado, que se encadena a la pura interioridad del discurso monótono de ser uno y siempre el mismo. Nunca cambia, siempre aburrido, siempre qué pereza. Siempre que uno pregunta es ¿cómo estás? Bien. Llevo 10 años preguntando ¿cómo estás? Bien, y no hay otra respuesta. Entonces, aunque sufra cada uno estados de ánimo diferentes y variados, pues ser libre es mantenerse en comunicación abierta con los otros. Lograr la reciprocidad es una comunión efusiva. Y si ustedes van a Kierkegaard, ese gran solitario,
pues condena el aislamiento del individuo, su soliloquio permanente, y propone una sociedad de yoes, identificándose por la palabra viviente e iluminativa. Y es por otro, o por el otro, que al oírle y al explicarle, pues podemos comprender el yo que somos. Dice Kierkegaard, creo que es él, dice: hombres, no te alejes de los hombres, aunque tu pecado sea muy grande, no te alejes. Y él clava en verso esa condensación de dolores. Entonces el otro es la trascendencia necesaria del yo, aunque se le teme como extraño, hasta llegar a angustiarnos y hasta llegar a sacar una piedra. Pero aunque se le interiorice, se descubre lo que de uno mismo hay en él. Sin duda, el yo se siente idéntico pese a sus cambios y transformaciones íntimas, pero vive siempre en relación dramática con esa dualidad permanente que le consigue, y que le construye y que le constituye. Entonces así se plantea el angustioso dilema: ser uno o el otro, que también somos. Tal vez el yo único no existe. Lo creamos para fortalecernos y lo gozamos ilusoriamente. Y si nos damos cuenta, pues se desdobla en el curso de nuestra vida y podemos perderlo engrandándole por amor u odio. Entonces por ello queremos recuperarlo siempre, llegando a veces al borde del abismo. Sentimos yo, evita la dispersión de los otros. Entonces el contacto con seres diferentes o distantes, concentrados sobre el fondo oscuro de nuestra existencia, pues es positivo si nosotros nos encontramos con el otro. Y es en cierta forma, no hablemos de negativo, es una experiencia más bien muy solitaria donde nosotros no reconocemos mi yo en el otro. Porque entonces estaríamos en una burbuja de dioses y de semidioses, imperfectos, claro está. Entonces así se establece una relación con el otro del yo, rompiendo con esa burbuja, y la correspondencia necesaria para sentirse en plenitud, propietario de sí mismo. Cuando nosotros nos damos al otro, ahora sí somos auténticos. Y si los hombres se unen, dice Kierkegaard, viven en el terror. Pero él tiene su punto de vista. Dice: unámonos con el otro, pero no nos unamos. Pero cada uno tiene sus explicaciones de acuerdo a su experiencia, a su yo reflejado en el otro. Entonces toda muchedumbre es error y mal, según Kierkegaard, y la multitud, la mayoría, es signo de falsedad, un resentido. Entonces hoy en día todo está podrido, y pues todo es política, pero ese único no ha llegado todavía, y es el hombre del futuro que convivirá con otros y podrá gozar de su aislamiento. Kierkegaard, en su desesperación, pues se nota que la sociedad le ha afectado y sabe que él afecta a la sociedad, pero en este caso el gen predominante fue la sociedad la que lo afectó y no él afectó a la sociedad. Entonces, para conservar la soledad espiritual, el yo utiliza el subterfugio de la comunicación indirecta, mediante la cual el comunicante queda en sí mismo y el otro con que se comunica permanece oculto. Entonces el yo vive siempre con un secreto, dispuesto a revelarlo en un instante privilegiado, y cuando llegue ese día, aurora de la comunicación directa, se abre, se confiesa, dice todo lo que aprendió de sí mismo, en sí mismo, y lo pone al servicio del otro. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.